Pues hoy también es comienzo de curso con nuestras psicólogas de cabecera. Hoy está con nosotros Alba Atienza. ¿Qué tal, Alba? Buenos días. Buenos días, Beatriz. ¿Te has traído el boli, los lapiceros, los cuadernos, estos de colores? Venimos muy preparadas, la escuadra, ¿no? Y el cartabón. Parece que empezamos este año tarde el curso nosotras, pero bueno, llegamos y empezamos, que es lo importante. Que es lo importante, vaya, claro que sí. Oye, y lo hacemos además hablando de un tema fuerte, un tema interesante y del que nos puedes aportar muchas cosas. Sí, hoy vamos a hablar de violencia de género. Retomamos este espacio, ¿no?, en el cual hablamos de psicología y desde el año pasado, ¿no?, desde el curso pasado lo mezclamos con cultura. Entonces os he traído un cuento que no es nada nuevo. Este cuento yo lo tenía en mi casa cuando era pequeña. Y es un cuento para niños, pero nos ilustra una realidad de una manera amable, porque es un cuento para niños, pero nos va a servir para presentar el tema de la violencia de género. ¿Un cuento de niños para hablar de violencia de género? Así somos. No, pero, o sea que ojo, que los cuentos de niños llevan mucha intención. Como siempre hablamos, las representaciones culturales al final siempre nos están transmitiendo valores, creencias y maneras de entender el mundo. Este cuento nos va a hablar un poco de lo que llamamos la violencia, la parte psicológica, ¿no? Uh-huh. No hay golpes, pero hay un proceso de manipulación en una relación de pareja de dos tortuguitas, uh-huh, que es interesante de poder analizar y nos va a servir pues de hilo conductor para... A mí hoy, normalmente cuando hemos abordado este tema, y me he traído la intervención de hace 2 años que tuvimos sobre violencia de género, que lo enfoqué desde la parte más social, ¿no? Y hoy quería que habláramos un poco más de los procesos psicológicos, porque para mí la violencia de género es algo de lo que se habla mucho, pero creo que la sociedad en general no entiende cuál es el proceso. Y al final acabamos culpabilizando a la víctima, y eso genera que se cronifiquen los problemas, que sea más difícil pedir ayuda. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que pasa, cómo funciona y cuál es el proceso que viven estas mujeres que sufren violencia de género. También hablaremos un poquito del porqué y de dónde viene, pero me gustaría que nos diera tiempo a ver eso y también un poco qué hacer cuando detectamos que alguien de nuestro entorno está en este tipo de situaciones. Porque hay veces que forzamos y conseguimos el efecto contrario de lo que queremos. Entonces, bueno, a mí me parece que es un programa muy interesante. Así que nos vamos de cuento. Venga, vamos a por ello. Venga, contamos un cuento. Arturo y Clementina. Una hermosa mañana de primavera, Clementina y Arturo, 2 jóvenes y hermosas tortugas rubias, se conocieron al borde de un estanque. Y aquella misma tarde decidieron casarse. Clementina, alegre y despreocupada, hacía 1000 planes para su vida futura, mientras paseaban a la orilla del estanque y pescaban, de vez en cuando, un pececillo para la cena. Clementina decía: «Ya verás qué felices seremos. Viajaremos y descubriremos otros estanques y otras tortugas. Encontraremos otras clases de peces, otras plantas y otras flores a lo largo de los ríos. La vida será maravillosa. Iremos incluso al extranjero. Mira, siempre he soñado con visitar Venecia». Y Arturo sonreía, aparentemente de acuerdo. Pero los días pasaron, todos iguales, al borde del estanque. Arturo había decidido ir él solo a pescar para que Clementina pudiera descansar. A la hora de la cena llegaba cargado de renacuajos y caracoles y le preguntaba a Clementina: «¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado un buen día?» Y ella suspiraba: «Me he aburrido mucho, todo el día sola y esperándote». «¿Te has aburrido?», se indignaba Arturo. «¿Aburrido? Pues busca algo que hacer. El mundo está lleno de ocupaciones interesantes. Solo se aburren los tontos». Clementina se avergonzaba de ser tonta, pero se seguía aburriendo igual.
Un día, cuando volvió Arturo, Clementina le dijo: «Me gustaría tener una flauta. Aprendería a tocarla y la música me distraería. Incluso podría inventar bonitas canciones». A Arturo la idea le pareció absurda. «¿Tú? ¿Tocar la flauta tú? Estoy seguro de que ni siquiera conseguirías distinguir las notas. Te conozco bien. Además, cantas fatal». Aquella misma noche, Arturo llegó con un bonito gramófono y con un disco y lo ató a la casa de Clementina, mientras le decía: «Bien, así no lo perderás. Eres tan distraída». Clementina le dio las gracias, pero aquella noche le costó dormirse. Se preguntaba por qué tenía que cargar con aquel pesado gramófono en lugar de con una ligera flauta, y si era verdad que no habría podido aprender solfeo y que era tan distraída. Después, un poco confusa, decidió que probablemente era así, puesto que Arturo, que era tan inteligente, lo decía. Y, con un suspiro resignado, se durmió. Durante algún tiempo, Clementina escuchó el disco. Después se cansó. El gramófono era, de todos modos, un objeto bonito, y se entretuvo limpiándolo y sacándole brillo. Pero pasados unos días, volvió a aburrirse terriblemente. Y un atardecer, mientras veía cómo se elevaba la luna sobre el mismo pequeño estanque de siempre, Clementina dijo: «¿Sabes, Arturo? Algunas veces veo unas flores muy bonitas y de unos colores tan extraños que me dan ganas de llorar. Me gustaría tener una caja de pinturas y poder copiarlas». «Vaya idea ridícula», respondió Arturo. «¿Acaso te crees una artista? ¡Qué bobada!» Y reía. Clementina pensó: «Vaya, ya he vuelto a decir una tontería. Tengo que ir con mucho cuidado o Arturo se arrepentirá de tener una esposa tan estúpida». Y se esforzó en hablar lo menos posible. Arturo se dio cuenta enseguida. «Tengo una compañera realmente aburrida. No habla nunca y cuando habla no dice más que tonterías», pensó. Pero se sentía un poco culpable y a los pocos días compareció con un gran paquete. «Mira, he encontrado a Román, mi amigo pintor, y le he comprado un bonito cuadro para ti. Decías que te interesaba la pintura. Aquí está. Átatelo bien, porque con lo descuidada que eres podrías perderlo. Y es caro». La carga de Clementina aumentó poco a poco. Un día se añadió un jarrón de Murano. «¿No decías que te gustaba Venecia? Pues aquí tienes, cristal veneciano. Ten cuidado de que no se te caiga, eres tan torpe». Otro día, Arturo compareció con una colección de pipas austríacas dentro de una vitrina. Después fue una enciclopedia de 12 volúmenes que hizo suspirar a Clementina. Si por lo menos supiera leer. Llegó el momento en que hubo que añadir otro piso a la casa de Clementina. Los objetos se amontonaban a decenas. Clementina, con su casa de 2 pisos a la espalda, ya no podía moverse. Arturo le llevaba la comida y esto le hacía sentirse importante. «¿Qué harías tú sin mí?», le decía. «Claro», suspiraba Clementina. «¿Qué haría yo sin ti?». Poco a poco, el segundo piso también estuvo lleno. Arturo encontró la solución. 3 nuevos pisos se sumaron a los 2 primeros. La casa de Clementina era ya un rascacielos cuando, una mañana de primavera, decidió que aquello no podía seguir. Se deslizó sobre las puntas de los dedos de los pies por la puerta de atrás y salió a dar un paseíto. Fue maravilloso, pero corto. Arturo vendría a comer y tendría que encontrarla en casa, como siempre. Poco a poco, el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina estaba cada día más satisfecha de su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero sospechaba que ocurría algo. «¿Por qué sonríes todo el rato?», dijo. «Pareces tonta». Pero esta vez a Clementina no le preocupó en absoluto. Ahora salía de casa en cuanto Arturo volvía a la espalda. Arturo la encontraba cada día más rara y la casa más desordenada. Pero Clementina era feliz y las regañinas habían dejado de importarle. Y un día, Arturo encontró la casa vacía. Se sintió sorprendido, indignado, despechado. Mucho más tarde,
Al contar su historia, les decía a sus amigos: ¡qué ingrata la tal Clementina! No le faltaba de nada. 25 pisos tenía su casa, 25 pisos y llenos de tesoros. Las tortugas viven muchísimos años. Seguramente Clementina sigue viajando por el mundo. Tal vez toque la flauta o pinte hermosos cuadros. Si encuentras una tortuga sin casa, llámala. ¡Clementina! ¡Clementina! Quizá te responda, pero no es seguro. Muchas otras tortugas han seguido su ejemplo. Bueno, pues este es el final del cuento. Bueno, pues hemos escuchado, ¿no?, la historia de Arturo y Clementina, que ilustra muy bien la parte de la violencia psicológica, que igual es la que nos cuesta más identificar, porque es más sutil, porque no deja marcas, porque va de con manera el tiempo. Visibles. Sí. Y efectivamente, esa es una de las claves, ¿no? Que el comienzo de la violencia no es abrupto, no es un día que llegan y te pegan una paliza o te asesinan. Es un proceso lento en el cual el hombre desvaloriza a la mujer de manera sistemática, y eso genera una serie de procesos en la psicología de la mujer que acaba anulándola e impactando en su capacidad de tomar decisiones, en su autoestima y en la manera en la que percibe el mundo. Porque una de las violencias psicológicas más complicadas, y ya estoy dejando de seguir el guión y luego me lío, Venga, va. es esa parte en la que la mujer acaba confundida, o sea, ya duda tanto de su propio criterio que ya no sabe qué es verdad, qué no, y la voz del agresor acaba teniendo más peso en su cabeza que la suya propia. ¿Vale? Este es un cuento con final feliz. Sí, es bastante optimista, ¿no? Porque al final Valentina Clementina no se deja anular por la violencia que Arturo ejerce. Pero bueno, vamos a hablar un poquito a nivel general de qué es la violencia de género, ¿vale? Es la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que el origen de la violencia no es que una persona, pues yo qué sé, sea menos inteligente o físicamente lleve gafas, o no, el origen de esa violencia es el hecho de ser mujer, ¿vale? Esto ocurre, no son hechos aislados, ¿no? Muchas veces decimos, es que ese señor que mató a su mujer es que estaba loco. No, mira, loco no. Esto es una cosa que ocurre en todo el mundo y es un problema social generalizado, que ocurre en todas las culturas, en todas las clases sociales. Hay veces que tenemos el mito de que eso es una cosa que solo pasa en clases humildes. No. Esto pasa en todos los estratos sociales, ¿vale? A todas las edades y con todos los niveles educativos. Ninguna mujer estamos vacunadas para que no nos pase una historia de estas. Entonces, está bien saber identificar, ¿no?, para podernos proteger de este problema social que, claro, tiene el origen en el patriarcado, que ahora hablamos un poquito de qué es esto, ¿vale? Que hay veces que es una palabra que da un poco de susto, como la palabra feminismo, pero yo lo explico muy bien y creo que la gente se asusta menos. Las víctimas, y esto ya está reconocido a nivel legal, al menos en España, no son solo las mujeres, son las mujeres y sus hijos menores, ¿vale? ¿Por qué? Porque el impacto que tienen los niños, el estar en un entorno donde se ejerce la violencia de género, es una realidad. Y es una realidad contra la que estamos empezando ahora a luchar y a tener en cuenta. Yo estuve el otro día en unas jornadas del Colegio de Psicólogos y esto ya lo ponían de manifiesto de manera bastante clara, potente, y hablaron de patriarcado, cosa que yo no me esperaba para nada, porque es una palabra que ha dado como mucho miedo y que la gente no entiende muy bien qué significa, ¿vale? Esto del patriarcado es una idea bastante compleja, que yo no sé si voy a conseguir transmitirlo, voy a intentar, ¿no? Que sería una organización social en la cual lo masculino domina sobre lo femenino. Es decir, hay una distribución desigual del poder y de los derechos, en tanto que hombres y mujeres, ¿vale?
Esto lo vemos en los puestos de poder, en quién toma decisiones, en quién hace las leyes, en quién investiga, en cómo se investiga. Al final tenemos un modelo social que está cambiando, pero que parte de esa desigualdad entre hombres y mujeres. Y que tenemos una visión muy sexista de cuáles son las capacidades de los hombres y de las mujeres, ¿vale? Uh-huh. Esto se mantiene, el tema de la violencia de género, que tiene este origen en el patriarcado, y el patriarcado es lo que nutre el machismo, ¿no? En el sexismo y los roles de género, ¿vale? De los roles de género hemos hablado mucho, Beatriz, así que vamos a pasar así un poco como por encima, ¿no? Sí. Que son los roles de género el género es la construcción cultural que por lo tanto es aprendida y depende de cada cultura y del momento histórico en el que estamos, que nos dice qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer, ¿vale? Y en tanto que hombres y mujeres, la sociedad espera cosas distintas. Nos atribuyen habilidades diferentes que muchas veces se justifican como si fueran diferencias biológicas, en plan, es que hemos nacido diferentes. Bueno, sí, tenemos alguna diferencia biológica, pero es bastante más pequeña de lo que realmente nos creemos, porque las diferencias se deben mucho más a cómo nos educan, a esta parte cultural, ¿no?, de qué se espera de nosotros. Pues de las mujeres que seamos muy emocionales y de ellos que sean muy duros, ¿no? A ellos las emociones que se les permiten es la ira y el enfado, ¿no? Sí. La agresividad. El resto es como, no, niño, no llores. Que pareces una nena. Sí, sí, cuántas veces lo hemos oído, vaya. A ellos más orientados hacia lo productivo y nosotras hacia lo reproductivo. Nosotras hacia los cuidados, ¿no? Que yo les digo muchas veces, ¿y dónde está el gen de que cuidar y limpiarse nos da bien? Digo, yo creo que esto es algo que nos han enseñado desde pequeñas, pero no es algo porque nos han puesto muñequitos para que los acunemos. Si a mí me hubieran puesto un balón de fútbol, pues probablemente se me daría mejor jugar al fútbol que acunar bebés. Coche, vamos, descarado. Efectivamente, por eso es muy importante, ¿no? Que sigamos planteándonos y cuidando cómo educamos a las nuevas generaciones, porque ahí está el origen de todo este sexismo y que luego nos lleva a tener situaciones de violencia de género, ¿vale? A nosotras, ¿no? Que somos más calmadas, que nos gusta escuchar, que nosotras mediamos, que seamos más pasivas, ¿no? Y a ellos más hacia la autoridad, el poder, la responsabilidad, la dominación, bueno, que nos piden cosas distintas. Siempre, sí. Ahí está el patriarcado y el sexismo. Y el sexismo, sobre todo. Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que desde este cuento podemos acercarnos a los tipos de violencia, ¿vale? La violencia física es aquella que todos lo identificamos de manera más clara, que es la que genera un daño físico, ¿no? Puede ser empujones, tirones de pelo, bofetadas, ¿no? Golpes, hasta la parte más bruta, que sería el asesinato. Hoy hemos colgado desde el centro una imagen que yo siempre trabajo, que es el iceberg de la violencia, que os animo, si tenéis un poco de curiosidad, a echarle un ojo, ¿no? Porque lo que nos marca es que la violencia tiene distintos niveles y hay una parte que es muy visible y otra parte que es invisible. Esa parte invisible está en la sociedad y lo impregna todo, pero no siempre la detectamos. Desde el humor sexista, desde los micromachismos, desde el presuponer que por ser mujer yo tengo intención de tener hijos. ¿Por qué cuando yo voy a un trabajo a mí me lo preguntan y a un hombre no? Eso es un micromachismo, o no tan micro, como digo yo. O yo qué sé, a mí me gusta tomarme un vino de vez en cuando, ¿no? Y cuando voy con alguien que no bebe, y si es un hombre, a él siempre le ponen el alcohol y a mí me ponen lo sin alcohol. Y a mí me hace mucha gracia, es como, ¿por qué? Hay un montón de situaciones cotidianas en las cuales presuponemos que una mujer va a hacer algo diferente a un hombre. Y eso es machismo. Eso es algo que no deja una huella visible, pero que nos está estructurando la sociedad y nos está diciendo qué podemos hacer y qué no, y qué está bien visto que hagamos y qué no, ¿vale?
Eso es la violencia física, pero hay más violencia. Bueno, esto ya era micromachismo, sí. Ya me he ido a otras cosas. Claro, por eso. Pero estábamos hablando de violencia física, pero hay más. La violencia económica sería la relacionada con los recursos, ¿no? En el cuento ¿qué hace Arturo y qué hace Clementina? Hacen cosas diferentes, ¿no? Y a Clementina ni siquiera se le pasa por la cabeza ponerse a currar o hacer otra cosa, ¿no? Pero ella no tiene acceso a los recursos económicos. Es él quien decide, ¿no? Ella quiere tocar la flauta y él le compra un gramófono. Ella no puede disponer de los recursos económicos de la familia para decir, a mí me apetece comprarme una flauta o comprarme unas pinturas y empezar a pintar, ¿no? Eso sería violencia económica. Cuando nos impiden trabajar fuera de casa, cuando te piden cuentas de lo económico y tú no puedes disponer de una parte, no digo de todo, pero de una parte de la economía familiar de libre disposición. Eso sería la parte de la violencia económica. Esa parte de no disponer de los recursos económicos, ¿vale? Si te controla los gastos, limita el dinero que puedes usar, eso sería violencia, ¿vale? La violencia ambiental sería la parte en la cual el hombre daña a la mujer desde el maltrato a las cosas que para ella son importantes. Podrían ser las mascotas, podrían ser, pues yo qué sé, te cojo una foto que para ti es importante y la rompo. Te rompo tu ropa. Daño tus propiedades. Y propiedades que para ti tienen un significado. O yo qué sé, te rompo el móvil. Con el romper el móvil cumple un doble objetivo. Por un lado, daño algo que tú quieres y además te aíslo. Que veremos que el aislamiento es uno de los factores que más mellan en estos procesos de violencia de género, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, y hablaríamos de la violencia sexual, que sería cualquier acto, ¿no?, de naturaleza sexual forzado o no consentido por la mujer. Y a mí me parece que esa definición se queda corta, ¿vale? Y voy a explicar por qué. El tema del consentimiento ya hemos hablado otras veces. Otras veces, sí, es que hemos tocado mucho este tema desde distintas variantes, pero y además está sabes bien que a mí refrescarlo. Que claro. A mí me gusta mucho. Sí. Muchas veces las mujeres, por esta parte de los roles de género y de lo que nos han dicho, vamos a la sexualidad desde un rol bastante pasivo o desde el agradar al otro, ¿vale? Entonces, hay veces que se generan mecanismos de chantaje muy, muy, muy sutiles en los cuales la mujer está diciendo que sí, pero porque se está viendo forzada, ¿no? Por ejemplo, cuando tu pareja, y hablo de abusos sexuales y de violaciones en pareja, y no tengo ningún problema en hablar de ello, porque esto es una realidad que creo que tenemos que visibilizar. Cuando tú accedes a mantener relaciones sexuales para que él no se enfade, eso está siendo un abuso, porque tú no estás decidiendo libremente que quieres ir a un encuentro sexual. No vas desde tu deseo, desde tu propio deseo. Vas desde el evitar la consecuencia negativa que implicaría el no mantener relaciones sexuales. Que es aguantarle de morros, que esté insistiendo de manera sistemática, que luego te diga, ¿no?, la típica amenaza de, pues si no me lo das tú, lo tendré que ir a buscar fuera. Amenaza de infidelidad, perdona. Eso es presionar y eso es ejercer violencia. ¿Vale? Uh-huh. Bien, vale. Siguiente punto. No, está muy bien porque has ampliado, claro, como decías, que no es solamente lo que hasta ahora teníamos establecido, sino que van... Tocamientos no deseados. Eso, hola, sí. Yo estoy preparando la cena tan a gusto y tú te pones a meterme mano. ¿Te he dicho yo que puedes tocarme una teta? No. Igual primero hay que preguntar. Y preguntar sin manipular y sin chantajear. Uh-huh. Bien, más. La violencia psicológica. Y aquí el cuento nos da muchísimos ejemplos, ¿no? Serían conductas, tanto verbales como no verbales, que producen sufrimiento en la mujer e implican menosprecio, miedo, sumisión, las amenazas, las humillaciones, las vejaciones, toda la parte de la coacción,
del aislamiento, ¿no? Como estábamos hablando antes, culpabilizar, insultar, al final es limitar la libertad de la mujer. ¿Qué le decía a Arturo? Eres tan distraída, eres torpe, solo dices tonterías, eres ridícula. Él se ríe de ella, ¿no? ¿Qué hace ella? Deja de hablar por miedo a hacer el ridículo y a que él se ría. Y entonces él la tacha de aburrida. Además, la va limitando en esta parte de los movimientos, ¿no? Y fijaos cómo la pobre Clementina está aislada, no tiene amigas. Si tuviera amigas, es más fácil que ella pueda salir de una situación de violencia. ¿Por qué? Porque al final, una de las cosas que piensan las mujeres víctimas de violencia es que están solas, que nadie las va a querer, porque ese es uno de los mensajes que los agresores repiten de manera sistemática. ¿Quién te va a querer a ti si tú no vales nada? Si tú eres tonta, si tú no vales para nada. Y ese discurso las mujeres lo van incorporando y acaban creyéndolo, porque una de las maniobras del agresor, que es ese aislamiento, hace que las mujeres no tengan otro espejo en el que mirarse y solo se miran en el agresor y acaban viendo pues esa imagen distorsionada de sí mismas como personas que no merecen cariño, respeto, amor y que no tienen más alternativas que ese tío que al menos les hace caso. La limita también, ¿no? Ella quiere tocar la flauta y él le da un gramófono. Que sí, que está muy bien escuchar música, pero que eso implica un no te realices, no veas que eres capaz de hacer algo. Va limitando. Y esa limitación hace que ella no pueda avanzar ni tener experiencias de éxito, de que la permitan realizarse y sentir que ella puede. Bueno. Más cosas. Pero nos estamos quedando ya sin tiempo, así que nos estamos quedando sin carreras. Tiempo. Vamos a ver. Pues vamos a priorizar. Venga. Yo por un lado quería hablar del ciclo de la violencia, ¿vale? Porque el ciclo de la violencia, lo cuento así muy rapidito. Una mujer que está en una situación de violencia no está todo el rato siendo agredida de manera como muy activa, sino que hay una etapa como en la que hay calma, luego se va acumulando esa tensión que es una falsa calma, ¿no? En la cual ella intenta no hacer nada que a él le desestabilice. Teniendo esa ilusión de control, porque claro, como el agresor cuando agrede dice, ya es que mira cómo has hecho que yo me ponga, que culpabiliza de las agresiones a ella, es decir, es que me has hecho perder los nervios, es que fíjate cómo me has hecho ponerme, ella intenta hacer todas las cosas que él quiera que haga para evitar ese conflicto. Pero eso tiene una trampa, que es que esa violencia no depende de ella, porque es una violencia que se ejerce por el hecho de ser mujer, no porque tu comida esté más buena o se haya quedado sosa. Entonces, después de esa acumulación de tensión en la que ella intenta agradarle, como no depende de ella ni de que ella se porte bien, hay una explosión, que sería ese episodio de violencia más o menos intensa, que al principio será una bronca en la que igual te insulto, y cada vez esos insultos serán mayores, pero después de ese insulto que viene la luna de miel. Y esa parte de la luna de miel o arrepentimiento es otro de los factores mantenedores de las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque ahí el agresor lo que hace es pedir perdón, decir que no va a volver a suceder y se convierten en los hombres más maravillosos del mundo. Es decir, un agresor en fase de luna de miel es mejor que cualquier novio que yo haya podido tener. ¿Por qué? Porque desde la culpa y desde el arrepentimiento ellos están ahora mismo que es que te están bajando la luna. Y hay un mito del amor romántico que nos dice que por amor la gente cambia. Y te lo crees. Y te lo crees, efectivamente. Y luego ya volvemos a esa parte de la calma, de la acumulación de tensión y otra agresión. Y cada vez que damos una vuelta en ese ciclo, la violencia es más intensa normalmente. Se suele girar más rápido y la fase de luna de miel cada vez tiende a ser más corta. Hasta que llega un punto en el cual la luna de miel prácticamente es inexistente y todo es tensión y explosión, ¿vale? Uh-huh. Esto va poco a poco, como decías tú antes, Beatriz.
ese poco a poco es que igual la primera vez solo es una pequeña falta de respeto, solo es un insulto que, bueno, me ha llamado tonta. Bueno, tampoco es para tanto. Estaba enfadado. Cuando estamos enfadados todos decimos cosas que no pensamos. Bueno, pero si empezamos con humillaciones y con faltas de respeto a la hora de discutir, bueno, vamos a pararnos y a ver si eso es algo que se empieza a convertir en algo sistemático, porque sabemos que tiende a ir a más. Yo digo que cuando se cruza la línea de la falta de respeto, bueno, igual es el momento de acudir a consulta para ver cómo trabajamos esto y qué creencias, ¿no?, de desigualdad entre hombres y mujeres tenemos ahí debajo, ¿vale? Los mitos del amor romántico nos lo saltamos, Beatriz. Sí, yo creo que hemos hablado muchas veces de lo de la media naranja. Efectivamente. Que no existe esa media naranja. No solo no existe, sino que las mujeres tenemos cosas importantes que hacer que no son solo tener pareja. Es decir, si ponemos el amor de pareja en un lugar razonable como algo importante, pero no lo único ni lo más importante, es más fácil que no caigamos presas de estas dinámicas de violencia, ¿vale? Uh-huh. Es decir, el amor es importante, sí, pero no es lo único. Y tenemos que conseguir diversificar los afectos y tener a más personas que nos quieren y no cerrarnos única y exclusivamente en nuestra pareja. Si nuestra pareja nos separa de nuestras amigas, de nuestros amigos y de nuestra familia, sospechad. Ahí lo dejo. Vale. Bueno, ¿qué hacer? Porque esto sí que me parece importante. No hemos dado mucho peso a la parte de cómo una víctima termina a lo largo de estos procesos de violencia de género, en el cual pues la inseguridad es muy grande. Hay un miedo tanto a qué puede hacer él como a qué respuesta me va a dar la justicia, que la parte legal no me voy a meter. La parte de la culpa, ¿no?, de cómo el agresor culpabiliza de las situaciones de violencia a la víctima, ella se lo cree. Y ese discurso del agresor está como una vocecita interna incorporado en la mujer, que además está aislada y tiene poca capacidad para tomar decisiones, pues obviamente no es que se quede porque es tonta, que es lo que la gente, ¿no?, muchas veces en el ámbito coloquial, ay, es que ¿por qué se queda? Pues es que se debería ir. Bueno, es que no puede. Es que las mujeres víctimas de violencia es muy, muy, muy difícil dar ese paso. Y por eso las personas de su alrededor tenemos que ser capaces de posicionarnos de una manera nada culpabilizadora y no juzgarlas. Porque bastante hacen con mantenerse de pie, como quien dice. Muchas caen en procesos de adicción. Están sobremedicadas con psicofármacos porque no pueden llevar esa vida. Entonces, pues acaban consumiendo un montón de ansiolíticos, de antidepresivos y están que no están. El consumo de alcohol también es bastante frecuente porque de alguna manera tienen que paliar lo que sienten para poder sobrellevar la mala vida que están llevando. Muchas están preocupadas por los hijos y no rompen porque piensan que si se separan de los agresores, ellos van a estar solos con los hijos y tienen mucho miedo a lo que les pueda pasar. O a que ellos empiecen con este tema de las denuncias cruzadas y se queden con la custodia de los hijos. O sea, es un tema que es complejo. ¿Hay salida? Sí. Pero las salidas no son tan sencillas como nos gustaría, ¿vale? No es tan sencilla como ve y denúnciale o ve y pues márchate de casa. Efectivamente, hay que meterle cabeza y hay que ver cómo hacerlo. Y en el despacho, o sea, aunque hay servicios especializados de manera pública, en el despacho cuando trabajamos este tipo de problemáticas, sí que es verdad que le damos tiempo a la gente para ver, a las mujeres, para ver cómo lo quieren abordar, porque es un proceso largo, es un proceso difícil y hay que ver. Hay que estar un poquito fuerte, ¿no? Y tener una buena red social para poderse atrever a avanzar en estos procesos, ¿vale? Miedo por los hijos, miedo por las consecuencias económicas y legales que todo esto pueda tener. Entonces, ¿qué hacemos los de alrededor? No juzgar, no culpabilizar, porque hay que entender esta parte de que esta mujer no está bien y tiene una dificultad importante de inseguridad, de autoestima, de capacidad de toma de decisiones. No forzar ni dar ultimátums, o sea, esta parte de déjale tiende a no funcionar. Es decir, es mejor posicionarnos desde el, oye, yo voy a estar aquí,
yo te acompaño en lo que necesites, y permitir esa expresión emocional, que a días era de jope, que mal estoy, y otras veces pues fantaseará con esa parte, ¿no? Del cambio, de que la cosa va a mejorar, y esa esperanza basada en los mitos del amor romántico, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese apoyo para que la víctima no se sienta aislada, ¿vale? A mí hay veces que me preguntan, es que tengo una amiga que creo que está en esta situación, y es como, acompáñala e intenta transmitir esa parte de que eres valiosa, que no eres tonta para nada. O sea, lo haces lo mejor que puedes y estás intentando reunir fuerzas para poder cambiar esa situación, que, insisto, no es sencillo. Y yo siempre digo que hay veces que se necesita apoyo profesional para poder dar este paso, que sin esa parte de reforzar la autoestima y de reforzarte a ti como persona, pues es más complicado, porque las mujeres están muy, muy machacadas. Entonces, hay veces que proponer la ayuda profesional, igual no de manera directa, no desde el tía, estás en una relación de maltrato, ve a terapia. No desde ahí, sino desde el últimamente no te veo bien, no te veo contenta, no te veo feliz, no estás como antes. Mira a ver si puedes ayudarte del consejo psicológico para darle una vuelta a tu vida. Y ya ahí los profesionales nos encargamos un poco de llegar de la manera más optimizando, ¿no? Los procesos a esa toma de conciencia de esta relación no es nada sana, y ver cómo poder programar esa salida midiendo lo más posible todos esos factores que pueden jugar en nuestra contra. Pues quédense con esta charla, esta intervención tan estupenda de Alba Atienza, porque el próximo día 25 saben que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese día para denunciar la violencia contra las mujeres, y también para reclamar, que tenemos que reclamar nuestro sitio, y también políticas que ayuden a que esa violencia no se ejerza contra las mujeres. Así que guárdenlo, porque viene muy bien haber hablado de ellos en un mes en el que lo vamos a ir hablando, nos irán dando datos, nos irán dando situaciones y demás, y vendrá muy bien recordar todo lo que nos has dicho hoy. Y si alguien quiere ponerse en contacto con Alba y con Mar Boada también, o con el equipo de Atienza Boada, pues sabemos que estáis en la calle Stuart 37, primero derecha. Como siempre digo, que por favor pidan cita previa, que si no, normalmente estamos trabajando allí, estamos ocupadas, entonces para poder atenderos bien se puede pedir cita previa a través de la página web, que es www.atienzaboadapsicología.com, o en el teléfono 91 013 54 19. También tenemos página de Facebook, y además vamos a colgar cositas muy interesantes este mes, todo sobre violencia. Todo sobre ello, ¿no? Sí. Y os esperamos para lo que necesitéis. La primera consulta es gratuita, como ya saben, y hasta dentro de poquito. Este año no, tenemos que recordar que nos vamos a ver el primer lunes de cada mes. De cada mes. Bueno, pues nos iremos encontrando el primer lunes de cada mes. Alba, muchísimas gracias, y siempre es un placer venir aquí a compartir. Muchísimas gracias. Dale un beso a Mar también, a todo ese equipo que hacéis. Entre ellas nuestras psicólogas de cabecera, en las que estáis aquí poniendo voz a asuntos tan interesantes como el de la violencia de género. Muchas gracias, Alba. Gracias.